San Vicente Fundación, Hospital Universitario. El Hospital Universitario de San Vicente Fundación les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias A Nuestra Salud. El propósito del hospital es que las personas cuiden su salud y por eso presenta una serie de conferencias para dar información seria, profesional y responsable sobre temas de mucho interés para el bienestar de toda la familia. La conferencia del día de hoy es Tabaquismo y otras adicciones, a cargo de la doctora Julie Agudelo Berruecos, médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en toxicología clínica de la Universidad de Antioquia y actualmente se desempeña como médica toxicóloga del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Doctora Julie, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta tarde. Muy buenas tardes, gracias por haber venido. Espero que pasemos un rato juntos agradable porque vamos a hablar de un tema que es de bastante interés. Se preguntarán entonces por qué juntar tabaquismo y otras adicciones. Por lo general no le dan una charla de tabaquismo o una charla de adicciones. Pues vamos a ver a continuación que el tabaquismo es una adicción. Lo que pasa es que es una adicción como permitida, dado que es una sustancia de libre consumo. Pero vamos a darnos cuenta que el fumador tiene el mismo problema que tiene el alcohólico, el mismo problema que tiene la persona que es adicta a la cocaína, el mismo problema que aquella persona que es adicta al juego. Y eso es lo más importante que quiero que nos quede como mensaje, que todas estas son adicciones y que la adicción es una enfermedad. Partamos de que la motivación más grande es que nosotros contamos con una clínica de tabaquismo dentro del hospital. Tenemos un programa. ¿Y qué es una clínica? Una clínica en realidad es un conjunto de personas de diferentes especialidades y de diferentes áreas, médicos, terapeutas, tanto de familia como ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, cardiólogos, neumólogos, quienes nos unimos para tratar de ayudar a aquellas personas que son fumadoras y además tenemos un programa de adicciones. ¿Qué queremos hacer? Hacer programas de prevención y promoción de salud, tanto en personas que aún no tienen problema de tabaquismo o de adicciones, como en aquellas que ya tienen el problema. Nosotros contamos casi que con el único programa de adicciones que hay en la ciudad de modalidad ambulatoria. Es decir, a uno siempre le dicen, vamos a tratar a una persona adicta y uno se imagina como el drama de la persona encerrada, la película, que la amarran y la meten a la clínica psiquiátrica. No, nosotros tenemos un programa que trata de dar la mano a aquella persona con el problema de adicción, de reintegrarlo lo más pronto posible a la sociedad y que viva la vida lo más normal posible y que la familia se integre a todo este problema y tratamiento de la adicción. Entonces, ¿por qué podemos estar aquí algunos de nosotros? Algunos porque tienen un problema de adicción o de tabaquismo y quieren de pronto informarse qué pueden hacer o quién les da un empujoncito a ver si de pronto somos capaces de tomar esa decisión de dejar el tabaco o cualquier adicción que tengamos. O conocemos a alguna persona que tiene este problema de adicciones y queremos enterarnos más del tema, a ver cómo ayudarle. O simplemente tenemos interés de saber sobre el tema. Para todos ustedes, con cualquiera de estos intereses está dirigida esta conferencia. Entonces, definamos primero que todo qué es una adicción y tomemos la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que yo creo que es el que más refleja lo que le pasa realmente a un adicto. La adicción se define por la Real Academia como el hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna o algunas drogas tóxicas o por la afición desmedida a ciertos juegos. Incluso en este momento se considera, por ejemplo, la adicción al Internet, que no estaba, digamos, contemplada dentro de esta definición que tiene actual la Real Academia de la Lengua Española. Pero miren que ya no solo mencionamos droga, no solo mencionamos sustancias, mencionamos actividades, hay incluso personas, hay relaciones que se pueden volver adictivas. ¿Y cuál es la característica de la adicción?
que el paciente se deja dominar. Yo me dejo dominar por el cigarrillo. Por ejemplo, en este momento en el que hay tantos sitios en los que no se permite fumar, las personas fumadoras están sufriendo más y de pronto están pensando más fácil en dejar su adicción. ¿Por qué? Porque socialmente se vuelve más difícil de manejar. Ya usted es señalado como el fumador, entonces estamos todos aquí en familia comiendo y me tengo que salir para afuera porque no soy capaz de dominar esas ganas que me dan de fumar después de comer, por ejemplo. Entonces esa es la característica de la adicción, que domina a la persona. Y vuelvo y le repito, no solo es una sustancia, incluso una relación puede convertirse en algo que denominamos adicción cuando yo me dejo dominar por esa relación o por esa circunstancia. Entonces es muy importante tener en la cuenta esto. Otro concepto fundamental y que quiero que quede muy claro para todos nosotros: la adicción es una enfermedad. Y sí, aquel que fuma tiene una enfermedad y ya está reconocida como enfermedad. Se sabe que aquellas personas que tienen una adicción tienen en su cerebro una constitución de receptores en las neuronas completamente diferente a la persona no adicta. Eso explica por qué muchas personas prueban las sustancias o están expuestas a cosas como el juego. Yo creo que cualquiera de nosotros alguna vez ha ido a un casino a mirar cómo es que es eso, pero casi nadie se vuelve adicto al juego. Entonces eso es explicado porque las personas adictas tienen en su cerebro una composición de receptores neuronales diferente, o sea, que tienen una característica que los vuelve susceptibles a que esa sustancia o esa actividad se convierta en una adicción. Entonces es una enfermedad. A esto se suma lo que yo vi en mi familia, lo que vi en el sitio donde vivo, lo que me enseñaron o incluso en este momento la televisión muestra de que fumar es un placer, de que una fiesta sin trago no es buena, que es mejor cuando tiran pepa los muchachos y se van a oír en la música electrónica. Entonces, esa susceptibilidad genética con la que yo nací, sumado a lo que yo veo alrededor, hace que si yo pruebo una sustancia o determinada actividad me vuelva más susceptible a volverme adicto a ella, a dejarme dominar por ella. También es una enfermedad considerada crónica. ¿Cómo así que crónica? Que es una enfermedad tratable pero incurable. Si una vez a mí me dicen, usted es adicto al cigarrillo, por más que yo deje de fumar, toda mi vida voy a ser un adicto al cigarrillo. No seré ya un fumador activo, no seguiré haciéndome daño y dejándome dominar por el cigarrillo, pero soy un adicto al cigarrillo y soy más susceptible que otra persona de, si vuelvo a tener contacto con el cigarrillo o con alguna otra sustancia potencialmente adictiva, puedo volverme otra vez consumidor habitual de la sustancia y ahí está permaneciendo mi adicción. Esto es muy frecuente y lo vemos de manera más común en el alcohólico. El alcohólico es el que más le enseñan a reconocer, especialmente en los programas de Alcohólicos Anónimos, de que toda su vida es alcohólico y le ofrecen un trago y dice, no gracias, no puedo beber porque soy alcohólico. Así lleve 10 años sin beber. Igual se deben tratar todas las adicciones. Igual el que juega, lo siento, no puedo jugar porque soy un adicto al juego, entonces debo evitar el contacto de eso que me genera la adicción. Y es progresiva en la medida que yo siga exponiéndome a la sustancia o a la actividad que me volvió adicto o que me volvió manifiesta esa enfermedad que se llama adicción. Entonces eso lo podemos equiparar al paciente, por ejemplo, diabético o hipertenso. El hipertenso usualmente no tiene síntomas, pero está enfermo. ¿Cuándo le detectan que es hipertenso? Cuando va a una consulta médica o un chequeo de rutina y encuentran que la presión está alta. Esto se confirma, pero la persona no siente nada. Es lo que nosotros como en medicina decimos que hay enfermos, pero también hay enfermedades. Entonces yo puedo tener la enfermedad pero no estar enfermo. Más o menos es lo que sucede con el hipertenso. Mientras no tiene síntomas, tiene la enfermedad, pero no está enfermo porque no siente nada. Más o menos esto sucede con las adicciones. Mucha gente fuma
y dice, no, pues es que yo no siento nada, yo no soy adicto ni estoy enfermo, yo fumo y me siento mucho mejor. Fumar es un placer, yo no estoy enfermo, claro, porque la nicotina hace que se sienta mucho mejor y por eso es que fuma. Y por ese momento, en ese momento, no siente nada, pero de pronto haciéndole un chequeo podemos encontrar que ya sus pulmones se están dañando, que tiene una serie de signos y síntomas que muestran que sí hay daño, pero él no se siente enfermo, entonces muchas veces no siente la necesidad de buscar ayuda. Una vez que yo le digo a una persona, usted es adicta, vuelvo y le repito, es adicta el resto de su vida. Yo le digo al hipertenso, usted es hipertenso, por más que yo le dé el medicamento para que se controle y hoy le encuentre la presión normal, él sigue siendo hipertenso. Tanto que si yo le retiro la medicación para la hipertensión, pues vuelve y se sube la presión. Entonces, más o menos este es el concepto que manejamos con adicción. Una persona, una vez diagnosticada como adicto, es adicto para toda la vida. Es controlable. ¿Por qué es controlable? Porque yo, si tengo la adicción, dejo de consumir la sustancia, estoy controlando mi enfermedad. Y la persona por eso debe aprender a vivir con su enfermedad. Como les digo, el alcohólico dice, no bebo porque soy alcohólico. Otro concepto que tenemos que tener en la cuenta es el de qué es una sustancia psicoactiva, que muchas veces van a oír en la televisión o en la radio o en muchos medios que les hablan de sustancia psicoactiva. Entonces se considera psicoactiva cualquier sustancia que actúe sobre el sistema nervioso, alterando las funciones psíquicas. ¿Qué característica tiene una sustancia psicoactiva que sea capaz de producir adicción? Que genera algo que se llama tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las veces yo necesito un poquito más para poder sentir ese placer o esa sensación que a mí me gusta sentir cuando consumo la sustancia. Por ejemplo, hay algunas de estas que al principio usted empieza, por ejemplo, fumando 2, 3 cigarrillitos, pero después necesita 4 o 5 para poder despertarse y pensar mejor, que es como lo que le gusta a usted de la nicotina. Y al mesecito ya se está fumando como medio paquetico, porque ya necesita medio paquetico para poder despertarse bien. Y al año ya puede estar fumándose el paquete diario y más o menos se estabiliza. Esa es la característica de la tolerancia. Cada vez necesito un poquito más para poder sentir esa sensación placentera que es la que yo busco cuando consumo esa sustancia psicoactiva. Otra característica es la dependencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando me falta la sustancia, yo siento cosas extrañas. Yo necesito la sustancia para poder sentirme bien. Esa es una característica de las sustancias psicoactivas que producen adicción. Producen comportamiento compulsivo. Esto es muy típico en el drogadicto. Entonces usted ve el paciente cocainómano desesperado que tiene que ir a conseguir la cocaína y roba, le roba a la mamá, roba en el trabajo para poder comprar la sustancia el fin de semana porque le hace mucha falta. Este es como el caso más extremo. Pero miren que el fumador también tiene ese comportamiento compulsivo. Por ejemplo, lo que yo les decía, usted estar en un sitio donde no puede fumar y no ser capaz de aguantar a pesar de estar ante una situación agradable con su familia, no ser capaz de aguantar, de no fumar, tener que desplazarse, salir de esa situación que era agradable para poder fumar porque tiene ese comportamiento compulsivo, o gente que sale a medianoche, donde sea, a buscar un paquete de cigarrillos. Eso es un comportamiento compulsivo porque usted sabe que de noche no es lo más adecuado salir. Pero usted, como tiene esa necesidad imperiosa de la sustancia, hace lo que sea por conseguirla. Y la otra característica es el síndrome de abstinencia al suspender el consumo. Entonces, hay sustancias en las que el síndrome de abstinencia es tan llamativo y es tan grave que incluso hay que hospitalizar al paciente. Esto sucede con sustancias como el alcohol y la heroína. Las personas, después de que consumen diariamente alcohol, si suspenden abruptamente, se les sube la presión, les aumenta la frecuencia cardíaca, pueden incluso convulsionar. Entonces estos pacientes hay que hospitalizarlos. Y el típico heroinómano que vemos en las películas, el cual suspende el consumo de la heroína y empieza con estornudos, sudoración, náuseas, vómito, hipertensión, taquicardia, y se ve como muy enfermo al suspender la sustancia.
sustancia. Pero hay otras sustancias que producen un síndrome de abstinencia no tan llamativo, pero también muy desesperante, que es el típico del cigarrillo. Cuando las personas suspenden el cigarrillo, pueden experimentar más o menos durante 4 a 12 semanas, y es individual cuánto les dura ese síndrome de abstinencia. Hay gente que al mes ya no tiene nada, hay gente que pasan 3 meses y aún tiene síntomas, y se caracteriza por el mal genio, como el desespero. La idea es que usted siente que le falta tanto la sustancia que usted ya no es esa superpersona que la nicotina lo convertía, usted ya se vuelve una persona normal, ya no tiene aquella sustancia que usted fumaba y se le aclaraba el pensamiento, tenía un problema y fumaba, se le solucionaba el problema, se le ocurría, se le prendía el bombillo. Ya desapareció esa sustancia, entonces usted se vuelve de mal genio. Hay circunstancias en las cuales que hemos tenido familias en las que nos dice, ay no, póngalo otra vez a fumar. Está insoportable. Desde que dejó el cigarrillo no se lo aguanta nadie. No. Por favor, ayúdenos a que vuelva a fumar. Porque es tan desesperante la situación para algunos que la familia se queja. Pero eso hace parte de ese síndrome de abstinencia. Y todos lo debemos entender, el paciente y quienes lo rodeamos cuando quiere dejar alguna sustancia, porque es parte de esa ayuda que necesita, ese apoyo que necesita la persona que está dejando alguna adicción, incluyendo el cigarrillo. Las sustancias psicoactivas pueden tener diferentes efectos sobre el sistema nervioso central y eso cambia un poquito sus características. Hay algunas sustancias que son depresoras, es decir, que en la medida que yo las consumo, el sistema nervioso como que se empieza a apagar. La primera y más conocida es el alcohol. Eso es una sustancia psicoactiva, eso es una droga. El alcohol, ustedes dirán, no, pero si yo me tomo un trago y antes me pongo contento. Resulta que lo primero que inhibe el alcohol es lo que lo inhibe a uno, lo que le dice a usted, vea, aquí no me puede quitar la ropa, aquí no puede contar chistes, no puede decir vulgaridades. Mire que cuando usted se toma 1 o 2 copitas de alcohol es capaz de decir de pronto lo que no es capaz de decir. Mucha gente para envalentonarse se toma 1 o 2 traguitos. Mucha gente para decirle a alguien que le gusta se toma 1 o 2 traguitos porque lo primero que se deprime es lo que normalmente nos inhibe el comportamiento, lo que nos enseña a comportar de manera adecuada en sociedad. Pero en la medida que yo sigo tomando, mire que ya empiezo como a dormirme, todos conocemos el típico borracho que se queda dormido en cualquier parte, o borramos el cassette, que es lo peor que le puede pasar a uno cuando toma una sustancia depresora, usted perder horas de su vida y que al otro día le cuenten usted qué hizo y usted no se acuerda de nada. Entonces miren que es una sustancia depresora legal, pero es una droga. La heroína, pues muy conocidas por todos, quiero enfatizarles de la heroína que en nuestro medio no es aquella sustancia de mayor uso venoso como nos muestran, digamos, en Europa, las personas en la calle inyectándose heroína 2 a 3 veces al día, no. En nuestro medio más o menos un 50% de las personas que consumen heroína la consumen inhalada, confundiéndose con el uso de cocaína. Entonces es algo que es una característica particular de nuestro medio y que es bueno comentar. Los otros son los barbitúricos y las benzodiazepinas, conocidas como pepas, muy utilizadas en este momento, especialmente por la gente joven. De pronto, en la medida que el tiempo pasa, las culturas van cambiando y hemos tenido pacientes que dicen, no, alcohol, gas, pero consumen marihuana, consumen pepas como si fuera el día a día y como si fuera muy normal, pero gas, tomar licor o qué tal fumar, pero consumen otras sustancias que son utilizadas normalmente con usos terapéuticos como controlar las convulsiones, problemas que tienen de sueño algunas personas, se utilizan estos medicamentos usados de manera adecuada y terapéutica, pero que muy característicamente los jóvenes están utilizando mal utilizadas como drogas. Otro tipo de sustancias psicoactivas son los estimulantes. Muy conocida la cocaína, que en nuestro medio se conoce como perico, que se consume muy típicamente inhalado, algunos ya la están usando venosa, se imaginarán lo que será esto. Y el bazuco también es cocaína, pero cocaína base. Entonces es importante que uno dice bazuco, no, eso es como marihuana, no. El bazuco es cocaína y tiene un efecto estimulante. Las anfetaminas, que son otro tipo de pepas,
también de uso desafortunadamente muy frecuente entre nuestros jóvenes y que tiene efectos diferentes dependiendo de la edad de las personas. A los jóvenes usualmente les aumenta su sensualidad, o sea, su capacidad de sentir, más no su sexualidad, que es lo que muchos creen. Por el contrario, la sexualidad se disminuye. Entonces, lo usan mucho los jóvenes porque, por ejemplo, usted en la adolescencia tiende a ser tímido, llega a una fiesta, le da pena hablar, pero se toma una anfetamina y ya es capaz, por ejemplo, de comunicarse con otras personas, ya es capaz de pronto de hablar, y eso es lo que está haciendo que nuestros jóvenes sean tan expuestos a estas sustancias. Las anfetaminas también son usadas muy frecuentemente para adelgazar, así que ojo con esta moda de la anorexia. La cafeína, que está en el tinto, y la nicotina, que está en el cigarrillo. Entonces miren que cafeína y nicotina son sustancias psicoactivas, legales, comunes, que en nuestro medio las utilizamos, pero son sustancias psicoactivas con potencial adictivo. Entonces no es que la legalidad de las sustancias las convierta automáticamente en sustancias no nocivas, no. Si las sustancias son legales, tiene otra implicación, pero debemos aprender a conocerlas, conocer su potencial y detectar cuando nos están causando daño. Recuerden, consumir no implica adicción. La adicción viene cuando yo me dejo dominar de esa sustancia, cuando mi vida cambia completamente por estar consiguiendo la sustancia. Y podemos conocer hasta gente adicta a la cafeína, que si no se toma un tinto no está tranquilo, que si no se toma un tinto no es capaz de trabajar. Entonces, ojo con estas sustancias legales, pero potencialmente adictivas. Y finalmente tenemos los alucinógenos, que son los que producen alucinaciones. Algunas veces alucinaciones muy desagradables que yo no quisiera ver, y otras veces alucinaciones agradables y casi que predeterminadas. Entre esos tenemos la marihuana, que es una sustancia que cuando yo la consumo por primera vez no sé qué efecto va a tener. Resulta que todos nosotros tenemos receptores de cannabinoides, que son el grupo al que pertenece la marihuana, en nuestro cerebro. Nosotros producimos cannabinoides endógenos que se liberan cuando tenemos dolor para ayudarnos a controlar el dolor, cuando tenemos falta de apetito, que nos ayuda a mejorar el apetito, o cuando tenemos alegría. Entonces, esas sustancias los cannabinoides producen normalmente, los que nosotros tenemos en el cuerpo, esas sensaciones, quitar el dolor, mejorar el apetito y sentirnos bien. Pero cuando los recibimos exógenamente de afuera, por ejemplo, la gente que fuma marihuana, no sabemos cómo nos va a actuar. Y muchas personas, su primera experiencia con la marihuana es supremamente traumatizante porque tienen alucinaciones bastante desagradables, pero para otros es placentero. Y en la medida que las personas consumen marihuana, lo que sienten cambian. Y los adictos a la marihuana aprenden cuál es su dosis para sentir lo que quieran sentir. Entonces saben hasta qué punto puedan fumar para sentirse tranquilos, descansados, y que si se les pasa la mano empiezan a alucinar. El Sacol tiene la característica de quitar el apetito, al contrario de lo que hace la marihuana, y producir alucinaciones como predeterminadas. Por eso, desafortunadamente, la gente de la calle lo usa bastante para evitar el hambre y porque alucinan lo que quieren. Ellos cada vez que consumen Sacol ven a quien quieren, conversan con quien quieren, alucinan con alguien que falleció y siempre es como predeterminado. Casi que yo puedo decir, voy a tirarme esto para soñar con tal. Entonces es una sustancia bastante peligrosa por eso. El éxtasis, que pertenece al grupo también de los estimulantes, como veíamos hace un momento, la escopolamina es un alucinógeno. Entonces, además de su uso como sustancia para poner en estado de indefensión a las personas y robarles, muchas personas consumen el cacao sabanero. No sé si conocen esta plantica bastante abundante en Medellín, muy bonita, y que tiene un cacaíto que contiene escopolamina. ¿Eso que produce? Alucinaciones, pero también puede producir hipertensión grave con sangrado cerebral y pueden quedar con secuelas neurológicas
irreversibles. Entonces, ojo con esas sustancias. Y otros como los hongos y el LSD o ácido aminolisérgico y muchos ácidos nuevos que son conocidas como drogas de diseño que están saliendo al mercado y que son usadas desafortunadamente más que todo por la gente joven. Pero hablemos del cigarrillo, que también la mencionamos como una sustancia estimulante. Resulta que la heroína ha tenido la fama de ser la droga más adictiva que hay. ¿Por qué? Porque se calcula que después de un solo consumo, el 30% de las personas que lo consumen, es decir, 30 de cada 100, se vuelven adictas. Entonces uno dice, supremamente adictiva. Pero el promedio de dosis de una persona que consume heroína es de 3 a 4 dosis diarias, de más o menos 1/4 de gramo. Si miramos el cigarrillo, el promedio de la gente fumadora consume un paquete diario. Ese paquete contiene 20 cigarrillos. Un cigarrillo necesita en promedio 10 fumadas para ser consumido. O sea, cada vez que yo me fumo un cigarrillo, estoy dándome 10 dosis de nicotina, que es la sustancia activa, que es la que me genera esa sensación tan agradable de, como les decía ahora, ayudar a mejorar los problemas, incluso mejora el vaciamiento gástrico. Yo estoy lleno y me fumo un cigarrillo y me siento mejor. El colon lo siento como inflamadito, me fumo un cigarrillo, ay, como que se me desinflama. Tengo como mal genio, me fumo un cigarrillo, se me pasa. Entonces, por eso la gente se vuelve adicta a la nicotina. Entonces, cada vez que me fumo un cigarrillo estoy dándome 10 dosis de nicotina. O sea que si me fumo un paquete diario me estoy consumiendo 200 dosis día de nicotina frente a 3 a 4 días de heroína. O sea que definitivamente ninguna droga es tan adictiva como la nicotina que contiene el cigarrillo. Y una persona que se fuma un paquete diario está tirándose 73,000 dosis de nicotina al año. Entonces definitivamente es una sustancia bastante peligrosa. Esto es lo que hace el adicto al cigarrillo definitivamente en el día, esto es lo que se está fumando más o menos, si equivaliéramos eso a una dosis de nicotina. Entonces entremos a cómo sospechar que una persona está consumiendo drogas. Entonces con el cigarrillo pues muy fácil, ahí huele a cigarrillo. Pero incluso cuando estamos frente al joven, uno hasta duda, porque el joven le no, pero pues como yo no estaba fumando, era un compañero mío. Entonces uno empieza, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Empieza como con las preguntas. Entonces hay una serie de signos y síntomas físicos, psicológicos, de actitud, escolares o laborales que me pueden hacer sospechar que una persona se está volviendo adicta a una sustancia y acuérdese, uno se puede volver adicto a una conducta. Entonces, las adicciones a las conductas como el juego causan los mismos signos y síntomas en las personas. Desde el punto de vista físico, podemos encontrar pacientes pálidos, con ojeras, delgado. Acuérdese que algunas de las sustancias que mencionamos disminuyen el apetito. Puede haber sudoración, bostezos, temblor, especialmente en aquellas personas que consumen drogas depresoras y que producen ese síndrome de abstinencia cuando falta la sustancia. La mala presentación personal usualmente es frecuente en las personas que consumen sustancias tipo cocaína, como el bazuco o como marihuana cuando están muy adictos. Cambios en los hábitos de la alimentación. La marihuana, recuerden que les decía que lo que aumenta es el apetito. Entonces, de pronto una persona que no comía bien, súbitamente le da, como dicen los muchachos, la cometrapo. Después de consumir la sustancia, llegan a comer todo lo que se encuentran y normalmente no comía. Entonces, hay un cambio en su perfil de comida usual. Puede haber irritación y sangrado nasal. Acuérdese lo que les comentaba, no solo la cocaína la están inhalando, también la heroína, y produce los mismos efectos porque irrita la mucosa nasal. Y puede haber quemaduras o manchas en la boca producidas por el cigarrillo y producidas por el bazuco y la marihuana, que son las que se consumen de manera fumada. Puede haber quemaduras en la ropa también con estas sustancias porque se queman. Desde el punto de vista de actitud, parecen adolescentes. Que, ojo, hay que abrir el ojo porque
Muchas veces tenemos consultas por adolescentes por su comportamiento, y recuerden que la adolescencia se caracteriza por ese comportamiento rebelde. Entonces empiezan a sospechar, porque está llegando a la adolescencia, que hay consumo de sustancias. Entonces en esta etapa es bastante confuso, y la adolescencia es la etapa en la que uno es más susceptible de probar las sustancias. Entonces es una etapa difícil tanto para los padres del adolescente como para nosotros muchas veces para llegar a la conclusión si hay consumo de sustancias. Entonces, ¿qué puede haber? Aislamiento, irritabilidad, paranoia. ¿Qué quiere decir paranoia? Que yo siento que me persiguen. Es que mi mamá vive vigilándome. Es que en el colegio todo el mundo me mira. O es que en el trabajo todos están como pendientes de mí. Y en realidad no, es una sensación que muchas sustancias van creando. Hay hiperactividad, risas inmotivadas en algunos casos, pérdida de memoria y de atención, baja motivación y pérdida del interés de lo que usualmente nos gustaba. Lo que hablábamos ahora, tendencia al robo y a mentir, especialmente a las personas que consumen ciertas sustancias como bazuco, marihuana, que producen como mucha tendencia a ese desorden, a ese dejarse dominar de la sustancia. Cambios en el ciclo de sueño, porque las sustancias estimulantes quitan el sueño. Por ejemplo, la nicotina quita el sueño. La cocaína quita el sueño, por eso se combina frecuentemente con el alcohol. Me tomo un depresor que es el alcohol, pero ya me estoy quedando como dormido de la borrachera, entonces consumen cocaína para despertarse y siguen consumiendo más alcohol y pasan 2, 3 días pasando la rumba, tomando licor, consumiendo grandes cantidades de cocaína para poder permanecer despiertos. En cuanto a los signos y síntomas escolares y actitudinales, puede haber indisciplina en una persona que usualmente no lo era, miren que es muy típico de la adolescencia, puede haber agresividad, ausentismo, se vuelan del colegio o se vuelan del trabajo, llegadas tarde, pérdida de objetos, endeudamiento en el trabajo, disminución del rendimiento usual, y tiempo prolongados en los baños, porque los baños son definitivamente uno de los sitios que más prefiere la gente para esconderse a consumir. Entonces la gente termina atrapada por la sustancia o por la conducta. Acuérdense, puede ser sustancias o conducta. Pero la presencia de cualquiera de estos síntomas no implica que es que usted sea adicto. Miren que son cosas que pueden sucedernos a cualquiera en un momento de problemas, cuando tenemos un duelo porque perdemos a un ser querido o en una época tan típica como la adolescencia. Entonces, la sospecha del consumo de la sustancia idealmente se debe hacer a través de una prueba de laboratorio. O sea, yo no puedo juzgar a alguien que porque está faltando al colegio es que no, eso es que con seguridad está consumiendo y de pronto lo que tiene es otro tipo de problema. Entonces, lo ideal es, después de analizar cada caso individual de acuerdo a los síntomas, hacer de pruebas diagnósticas previo consentimiento del paciente, así sea menor de edad. Entonces nos vemos enfrentados en el día a día a la mamá que llega con la persona menor de edad, hágale pruebas de toxicología. Yo sé que le está consumiendo y yo sospecho y se las hace ya, pero no le vaya a decir. Yo le dije que es que yo lo traía, era hacerse unas pruebas de sangre distintas. Entonces no es así. Lo primero es que estas drogas de abuso usualmente se hacen en orina. ¿Por qué en orina? Porque las sustancias se van excretando por el riñón, se concentran en la orina y son más fáciles de detectar en la orina. La única que se hace en sangre es alcohol. Y lo otro es que yo no puedo hacerle a una persona una prueba de drogas de abuso sin decirle que se las voy a hacer, porque es un derecho y por lo que implica el consumo de las sustancias que son ilegales. Entonces yo no puedo obligar a una persona a hacerse una prueba de drogas de abuso si ella no autoriza. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Así sea menor de edad, el acudiente autoriza, pero el menor de edad tiene derecho a decir, no, yo no me quiero hacer eso. Y es importante pues que ustedes lo conozcan. Entonces el consentimiento es fundamental. Tenemos básicamente pruebas rápidas que se hacen en el laboratorio y lo otro importante que ustedes conozcan es que las sustancias no son indefinidas en el cuerpo.
Desafortunadamente, nosotros por el momento en nuestro medio no contamos con pruebas como a los CSI, que le cogen un pedacito de pelito y dicen, vea, hace 10 años consumió tal cosa, él hace 2 años consumió tal otra, esta la consumió poquito, y encuentran cualquier cosa en cualquier momento. La vida real no es así. Las sustancias no permanecen indefinidamente en el cuerpo, las sustancias se excretan porque el cuerpo está hecho para eso. Nuestro hígado, nuestros riñones se crearon para expulsar todas las sustancias que sean malas. ¿Y qué más malo que la cocaína, la heroína, la misma nicotina que produce esos efectos tan maravillosos, pero que hace daño? Entonces, nuestro cuerpo está hecho para eliminar estas sustancias. Estas sustancias permanecen un tiempo limitado en el cuerpo. Entonces, yo no puedo llegar a pedir un examen de drogas de abuso 1 año después para ver si de pronto hace 1 año consumió. Desafortunadamente no es así, porque uno dice, es que yo tengo la sospecha, pero es que eso fue hace 1 mes. No, las sustancias permanecen cierto tiempo de acuerdo a sus características. Entonces, el alcohol solamente puede ser detectado más o menos 12 a 24 horas después del consumo. Incluso si yo lo que me tomé fue un solo trago, en más o menos 1 hora, ya no tengo alcohol en la sangre. Entonces, dependiendo del consumo, máximo 24 horas después. La marihuana es de todas las drogas de abuso la que más dura en el cuerpo. Más o menos entre 1 semana y 3 meses. ¿Cómo así? Es tan variable esta sustancia que tiene la característica de pegarse de la grasa del cuerpo que, dependiendo de mi constitución, entonces si yo soy gordito, a mí me debe durar mucho donde consumiera eso, sí me lo pueden detectar por mucho tiempo porque se pega de la grasa y sale lentamente, pero en un adolescente jovencito delgadito, como no tiene mucha grasa, se va a eliminar más rápidamente porque no tiene de dónde pegarse. Y si consumí poquito, la voy a eliminar más rápido, pero si consumí mucho, se va a demorar un poco más en eliminarse. Entonces, pruebo una vez la marihuana y la prueba puede permanecer positiva entre 1 semana y 1 mes. O en las personas que fumaban marihuana todos los días y toman la decisión de dejar su adicción, la sustancia puede permanecer positiva entre 4 semanas hasta 3 meses. Entonces no podemos juzgar a una persona que está en un programa de adicción porque al mes que dejó de consumir marihuana le hacemos la prueba y le sale positiva, porque es normal, porque la sustancia se pega de la grasa del cuerpo, se va acumulando y lentamente va saliendo y se va detoxificando. Entonces es importante conocer eso. La nicotina, que no la tengo acá anotada, dura máximo 8 días en el cuerpo, entonces miren que tampoco dura tan poquito, pero después de 1 mes ya yo no voy a saber si la persona alguna vez fumó o no. La marihuana, la que acabamos de mencionar, la cocaína, en promedio dura solamente 24 horas hasta el día siguiente. Cuando se trata de casos como el que les decía que combinan alcohol con cocaína, logran consumir tales cantidades que hemos tenido casos anecdóticos de hasta 4 días de detección. Las benzodiazepinas 24 horas, la heroína también 24 horas y el éxtasis 24 horas. O sea que cuando tenemos la sospecha de que alguien está consumiendo y queremos confirmarlo con una prueba, miren que tenemos muy poco tiempo para hacer el diagnóstico. Con respecto al cigarrillo, además de uno hacer la prueba de cotinina en orina, que sería en aquella persona que no acepta o que quiere demostrarle a la familia, vea, es que yo no estoy fumando, cuando yo ya digo, no, es que yo soy fumador y yo quiero dejar la adicción y quiero saber qué tan grave es el grado de adicción que yo tengo al cigarrillo. Tenemos entonces, para el caso específico de los fumadores, un test que se llama de Fagerström, en el cual definimos el grado de dependencia física que tiene esa persona por la nicotina. Entonces, aplicamos unas preguntas simples que incluyen cuánto tiempo pasa entre que se levanta y se fuma su primer cigarrillo. Entre más poco tiempo pase, más adicto soy. Y en la medida que el paciente está en tratamiento, una de las cosas que nosotros interrogamos en el seguimiento es, bueno, ¿cuánto tiempo pasó entre que te levantaste y te fumaste el primer cigarrillo? Y es una de las metas que uno se va poniendo con los pacientes, una de las técnicas.
Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido. ¿Qué cigarrillo le costará más dejar de fumar? Las personas para las cuales el primer cigarrillo es el más importante son más adictas físicamente a la sustancia que las que, por ejemplo, el que más les gusta es después de comer. Cuando es el primero del día, el que más me gusta, es más intensa la adicción. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? Entonces, el paciente que fuma hasta 10 cigarrillos en realidad tiene un grado de dependencia más bien bajo, pero a partir de 20 cigarrillos, que acuérdense que es como el promedio general, ya tenemos una adicción moderada, 21 a 30 cigarrillos, ya estamos hablando de un grado intenso y ya más de 30 cigarrillos es muy intenso. Fuma más durante las primeras horas después de levantarse, entre más temprano y más fumemos temprano, más adictos somos, y fuma aunque esté enfermo y tenga que estar en cama. Usualmente el paciente adicto al cigarrillo con una adicción leve a moderada le da gripa y fuma más poquito. En cambio, el paciente muy adicto le da gripa y como que fuma más y dice, no, es que el cigarrillo me hace sentir como mejor. Y en realidad, como la nicotina tiene ese efecto estimulante, da una sensación muy pasajera de que me siento mejor. Pero imagínense la situación de cuando cualquiera de nosotros tiene gripa y siente humo y no es fumador, la sensación como tan desagradable y uno se congestiona más. Entonces la realidad es que enferma más. Pero cuando uno es muy adicto, pesa más en el cuerpo esa sensación como de placer que produce la nicotina. Y si ese es mi caso, la intensidad de mi adicción es bastante severa. Lo otro importante con este test es que en la medida que el test dé más alto, más probabilidad tengo de desarrollar una de las enfermedades más graves que produce el cigarrillo, y cuando hablamos de cigarrillo estamos hablando además de aquellas sustancias que se fuman y que tienen ese humo como la marihuana y el bazuco, de producir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es eso? El famoso EPOC. En el tratamiento, entonces, miren que empezamos la charla diciendo, la adicción es una enfermedad y como toda enfermedad necesita tratamiento médico. Y ese tratamiento médico se refiere no solo que lo vea uno el médico, sino todas las personas que integran la clínica de tabaquismo. Entonces pueden requerirse muchas veces no un intento, sino varios. Y eso aplica para todas las adicciones. Y no quiere decir que el primer intento y que yo fracasé, entonces soy un fracasado y que no voy a ser capaz. No, la característica de la adicción es que como me domina, lo usual es que yo requiera más de un intento para lograrlo. O sea, que aquellos que toman la decisión y en el primer intento no fueron capaces, no se desanimen, es lo más frecuente. Casi nadie, solamente 1 de cada 10 personas que dice, a partir de hoy no fumo más, es capaz de dejarlo. No es fácil, dejar de fumar no es fácil. E igual sucede con cualquier adicción. Dejar la adicción no es fácil porque acuérdense que tenemos una serie de cambios cerebrales que nos empujan a consumir y compulsivamente las sustancias. Y la otra característica del tratamiento de la adicción es que no hay un tratamiento para todos los pacientes. El tratamiento es individual y depende de mi situación particular, de a mí qué es lo que me hace fumar, de cuál es la intensidad de mi tabaquismo, de si mi tabaquismo se asocia al alcoholismo, de si mi tabaquismo se asocia al alcoholismo y a ludopatía, que es la adicción al juego. Y las personas que son adictas a una sustancia tienen más probabilidad de ser adictas a otras. En nuestro medio, por ejemplo, es mucho más frecuente la polifarmacodependencia, o sea, la adicción no a una, sino a varias sustancias. Y muchas veces la gente no es consciente de esa adicción a las otras sustancias. Entonces, por ejemplo, con el tabaquismo, ¿qué es lo más usual? Que pasamos por varias etapas. Una etapa que se llama de precontemplación, que es cuando yo digo, ay, no, es que a mí el cigarrillo no me hace daño, yo me siento súper bien, a mí no me interesa dejar de fumar. Pasamos a una etapa en la que digo, de pronto dejar de fumar sea bueno. Decido dejarlo, intento dejarlo, pero es muy frecuente que haya una recaída. Y este camino sucede múltiples veces en la mayoría de las personas. Vuelvo, les digo, solamente 1 de cada 10 de las personas es capaz de decir, dejo de fumar hoy y dejarlo de inmediato. Eso es muy raro. Lo frecuente es esto,
que yo pase por este camino muchas veces y finalmente logre la abstinencia total. Así que no se desanimen. ¿Y cómo podemos ayudar a los pacientes con adicciones? Con muchas cosas. No hay una sola fórmula. Entonces ustedes van a encontrar gente, vea, es que yo fui a una sesión de hipnotismo y dejé de fumar. Pero otras 100 personas fueron a la sesión de hipnotismo y no dejaron de fumar. Entonces, en esa única persona o en esa una cada 100 que logró dejar de fumar, el hipnotismo fue efectivo. No quiere decir que el hipnotismo le va a servir a todo el mundo. Los medicamentos, los pacientes con una intensidad de adicción grande tienen indicados de entrada medicamentos, pero no todo el mundo los necesita ni para todo el mundo van a ser efectivos. Y hay muchas cosas, incluyendo las congregaciones religiosas, porque para muchas personas la espiritualidad es fundamental y con solo recibir apoyo de este tipo es capaz de dejar la adicción. Entonces, los caminos son múltiples. Entonces, si usted tiene una adicción y no está del todo convencido en dejarla, si aún no se ha preguntado cuántos años vivirá y con qué calidad de vida, y les quiero hacer énfasis en esto, porque uno dice, pues que todos nos vamos a morir. No, yo no voy a dejar el trago. Total, de alguna cosa me tengo que morir. Quiero hacerles énfasis en esto, en la calidad de vida, porque ¿cuál es el problema de las sustancias? Va dañando nuestra calidad de vida. Entonces, de pronto acá les voy a mostrar algunas imágenes maluquitas, pero es una manera de recordarles el daño que puede hacer y que muchas veces el daño va por dentro y que cuando canta, cuando yo ya tengo síntomas, es porque ya nada hay para hacer. Entonces, en el cerebro, el cigarrillo, la marihuana, el bazuco, todas aquellas sustancias que producen humo, acuérdense que en el humo hay más de 2.500 sustancias diferentes, cada una con efectos nocivos. Entonces, cuando yo fumo, no solo va la nicotina, no solo va el cannabinoide, no solo va la cocaína, sino que van detrás esas 2.500 sustancias haciendo daño. ¿Y qué hacen algunas de esas 2.500 sustancias? Producen placas ateromatosas que posteriormente pueden favorecer la formación de coágulos y nos da la enfermedad cerebrovascular. ¿Y cuál es el problema de la enfermedad cerebrovascular? Que dependiendo su ubicación puede dejar secuelas neurológicas muy graves, que no nos matan, sino que dañan completamente nuestra calidad de vida. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera terminar nuestros días en una silla de ruedas o esperando a ver quién nos lleva al baño, por ejemplo, quién nos baña. Además, la marihuana produce alteraciones del comportamiento crónicas, o sea, no es que cuando consumí la sustancia tuve el cambio, no, me va cambiando la mente y mucha gente dice, no, la marihuana no, eso es muy bueno porque mejora la creatividad, es que yo pinto mejor cuando fumo marihuana, es que eso me mejora el rendimiento en los exámenes. Esa es una situación temporal. La marihuana a largo plazo va cambiando el comportamiento, va deteriorando la coordinación, va produciendo una sensación de lentitud en el paso del tiempo crónica, no solo cuando estoy bajo el efecto de la sustancia, impide la concentración prolongada, a pesar de que muchos que la defienden dicen que es todo lo contrario, falso, eso es temporal. En la medida que yo consumo más marihuana, esto empieza a ser permanente y puede producir psicosis. Entonces, ese cuento de que lo enloqueció la marihuana es verdad. El éxtasis en los jóvenes puede tener efectos muy positivos de manera temporal, pero en las personas viejas, y les digo que para el éxtasis viejas tener más de 25 años, produce graves alteraciones cognitivas, o sea, de mi capacidad de aprender. Graves alteraciones de memoria, de movimiento, alteraciones del sueño, de la percepción del dolor, o sea, o todo me empieza a doler más o empiezo a dejar de sentir dolor, que eso pudiera ser bueno, pero en la medida que yo dejo de sentir dolor, puedo empezar a evitar defenderme cuando piso algo y se me pueden hacer úlceras en los pies, por ejemplo, que es lo que le pasa a los diabéticos. Puede producir depresión, psicosis paranoide, ansiedad, crisis de pánico. Ojo, las personas que consumen éxtasis o son de edad avanzada, vuelvo y les digo, para éxtasis edad avanzada es 25 años o más, con una sola dosis de éxtasis pueden quedar con una psicosis, o sea, lo enloqueció el éxtasis, puede suceder. En la boca y la garganta. Entonces,
desde las simples manchas en los dientes, que van de unos dientes amarillos a unos dientes tan desagradables como estos, hasta quemaduras y cambios en la lengua que finalmente pueden degenerar en cáncer, como vemos este caso, en cáncer bucal, y el cáncer que genera el cigarrillo, la marihuana y el bazuco. Ojo, todo lo que es fumado puede producir esto, puede ir desde los labios hasta la garganta, porque son todas las zonas que toca directamente el humo. En los pulmones yo creo que es lo más popular y lo que más conocemos, entonces pasamos de tener unos pulmones completamente sanos, como vemos acá, a tener unos pulmones completamente sucios, y finalmente con el famoso EPOC. Este es un caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo enfisema pulmonar. Si observamos, miren que el pulmón se va poniendo como una esponjita, y estos pacientes con cada cigarrillo que fuman, más esponjoso se pone el pulmón, y un pulmón esponjoso no funciona. Estas son las personas que vemos que terminan con un tanque de oxígeno al lado porque sus pulmones no son capaces de hacer el intercambio de oxígeno. En el tracto gastrointestinal se pueden producir todo tipo de cáncer, va desde cáncer de páncreas, hígado, intestino. Y ojo, tanto el alcohol como la nicotina, como los cannabinoides con el humo que llevan, pueden llegar a producir estos tipos de cánceres. Y recuerden que el alcohol produce además la cirrosis hepática, que es la primera causa de hepatocarcinoma. A nivel cardiovascular, pues cuando fumamos lo que estamos haciendo es esto a nuestro corazón. Lo que producimos, como les mostraba ahora, es la formación de placas de ateroma. Esta es una foto real de lo que es una placa de ateroma. Por dentro de las arterias se ponen así calcificadas, y por eso en cualquier momento esa placa como de calcio se puede medio romper, formar coágulos y dar, además de enfermedad cerebrovascular, infarto agudo del miocardio. A nivel genitourinario, todas estas sustancias adictivas, incluyendo el éxtasis, que como les digo, aumenta la sensualidad, o sea, la capacidad de sentir, pero no la sexualidad, todas estas sustancias reducen el rendimiento sexual y físico en general, y en la medida que más vamos consumiendo, menos rendimiento físico y menos rendimiento sexual las personas vamos teniendo. Entonces, ojo, y eso es completamente progresivo. En la piel no hay nada más característico que las arrugas alrededor de la boca que produce el cigarrillo, porque no solo está como esa cantidad de sustancias tóxicas que yo ingiero, sino la posición que va adquiriendo mi boca repetidamente a través del día. Y obviamente, entre más cigarrillos fumo, pues más probabilidad tengo de tener estas arrugas alrededor de la boca. Además, todas las sustancias tóxicas producen cambios característicos en la piel, y las personas rápidamente como que se van envejeciendo, se ven como más viejas de lo que realmente son. Y en las mujeres, característicamente, el cigarrillo tiende a producir calvicie. Entonces, ojo. Entonces, estas son circunstancias de personas que salen públicamente en las fotos del FBI y de la DEA, de personas que lo único que cambió en su vida fue tener una adicción. Entonces, miren que el aspecto físico, y que puede depender no solo de la piel, sino que dejamos de comer adecuadamente porque estamos dominados por esa sustancia. Nuestro día a día está en función de conseguir la sustancia o esa actividad que nos está dominando, que nos está creando adicción. Y mire que cambiamos un aspecto físico completamente normal y saludable por un aspecto físico completamente deteriorado. Y no solo quedémonos ahí, vámonos a aquellas personas que quedan embarazadas cuando están consumiendo drogas de abuso. Entonces tenemos malformaciones producidas por la cocaína y la heroína bastante llamativas, y que este bebé, no solo su aspecto físico, sino su función cerebral es completamente inadecuada. Estamos dando a la vida a una persona que no va a ser funcional. La cocaína característicamente produce este síndrome que se llama síndrome de ciruela pasa, que el bebé nace con su abdomen así, y no solo está este aspecto, sino que detrás tenemos una serie de malformaciones genitourinarias que muchas veces llevan a infecciones que matan los bebés.
El alcohol produce algo que se llama síndrome de alcoholismo fetal, en el cual hay una característica en la carita de los niños que tienen los ojitos separados y esta zona hundida. Pero además de esa característica física, el cerebro de esos bebés tampoco funciona bien y son bebés que nunca llegan a ser personas normales, todo por el consumo de alcohol de la mamá. Y el consumo de heroína y cocaína produce retardo del crecimiento intrauterino, obteniendo como producto de la gestación no un bebé saludable, sino un bebé con pocas probabilidades de llegar a una vida exitosa. Entonces, ¿por qué vamos a dejar la adicción? Porque dejar la adicción, dejar las sustancias, dejar esa sustancia que me está volviendo un adicto sintomático, va a mejorar mi salud mental y mi salud física. Miren las fotos que acabamos de ver de lo que producen las sustancias. Va a mejorar mi rendimiento en el trabajo y en el estudio. No se crean ese cuento de que es que las sustancias antes lo mejoran a uno. No, las sustancias van dañando poco a poco nuestras capacidades. Va a mejorar nuestras relaciones familiares, porque acuérdense, ay, ya llegó, ya vas a empezar a fumar. Qué pereza con vos, es que vos no tenés voluntad, es que vos lo que querés es darnos problemas a nosotros. Si yo dejo de fumar, si dejo la adicción, si dejo el juego, por ejemplo, en los pacientes con ludopatía, voy a mejorar mis relaciones familiares, mejorar mis relaciones personales. Por ejemplo, no a todo el mundo le agrada una persona que huela a cigarrillo todo el tiempo. Mejoro mis relaciones laborales y en el caso del cigarrillo, a los 30 minutos disminuyen mis latidos, disminuye mi presión arterial, vuelven a la normalidad porque ellas se alteran completamente. A las 8 horas ya la concentración de monóxido de carbono regresa a su estado anterior y el oxígeno sube a un nivel normal. A las 24 horas disminuye el riesgo de un ataque cardíaco y cada momento que pasa sin fumar va a mejorar. A las 48 horas mejora el olfato y el gusto. A los 3 meses la circulación sanguínea alcanza un mejor desempeño y la función pulmonar mejora hasta un 30%. O sea que yo creo que vale la pena para cualquiera de nosotros que tenga algún problema de adicción y especialmente de tabaquismo, considerar dejar el consumo de las sustancias. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia a las conferencias A Nuestra Salud que realiza el Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Hasta pronto. San Vicente Fundación. Hospital Universitario.